Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. Buenos días. Así es, abogado. Hola, buenos días con todos. ¿Cómo Buenos días, están? abogado. Hola, Buenos días, abogado. Buenos días, Buenos profe. días, abogado. hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo les ha ido? Buenos días, Bien, abogado. abogado. Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Perfecto. Muy bien. Perfecto, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, espero que hayan cumplido con las actividades correspondientes e inherentes a la asignatura. Yo creo que ya les he dado las directrices respectivas en este caso para no tener problemas ni inconvenientes. Ustedes ya tienen un pleno conocimiento de todo lo que les corresponde y de lo que tienen que seguir desarrollando de forma progresiva. Debemos tener en cuenta que a través de estas actividades es el medio por el cual ustedes van a seguir sumando calificaciones, ¿verdad? Así que por esa misma razón, cumplan a cabalidad con estos temas. Ya vamos a hablar también un poquito más sobre una cierta circunstancia que la situación, en este caso de esta crisis energética, otra vez, entorpece, ¿sí? Entorpece el buen funcionamiento, y el normal cumplimiento de la clase, ¿sí? Para eso mismo tenemos autoridades incompetentes que no pueden ser previsores en la cuestión de solucionar temas de carácter urgente y básico, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente, ya qué podemos hacer a estas alturas. Esperemos que el próximo año no vaya ninguno de los dos que siempre están arruinándonos cada vez peor. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, por esta misma situación, yo voy a optar, sí, como ustedes habrán evidenciado, ya me están inundando el grupo de WhatsApp con con reportes del cronograma de CENEL a nivel nacional en los diversos cantones, ciudades y provincias. Por esta misma razón, no puedo tomar lista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, luego van a aparecer personas que a veces que es que no me conecté porque no tenía luz, ¿sí? Que puede ser como no puede ser, ¿verdad? Lamentablemente. Pero ahí sí ya queda una cuestión a consideración, muchachos. Verán,
Cuando ustedes no tengan energía eléctrica, uno, informe, ¿sí? Y dos, ya no les voy a dar la clase yo, así les tocará revisar a ustedes. No sé si me hago entender, ¿sí? Es decir, yo no voy a repetir la clase. Ahí ustedes tendrán el video o tendrán la información como las láminas, las diapositivas y las lecturas en el aula virtual. ¿Estamos, muchachos? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de entrada yo ya no voy a repetir la clase, ¿sí? Ya este tipo de circunstancias van a ser tomadas en consideración en relación a la asistencia, ¿sí? ¿Qué quiere? Les pongo un ejemplo práctico. Melanie no se conecta el día de hoy y hoy tratamos sobre todo el tema que nos correspondía en la semana. Ya, eso no quiere decir que Melanie no va a dar el test, ¿sí? Si no dan, no rinden, no cumplen el test, tienen cero. Es decir, no hay pretexto. Ese sí es un particular que quería informarles, muchachos, para que no existan problemas de manera posterior, ¿sí? Porque ya les digo, este tema de la crisis energética no me ha sucedido o no lo estamos viviendo apenas con ustedes, ¿sí? Y yo ya les he manifestado que muchos cuando están aprendiendo a caminar, yo ya fui, volví, regresé, ¿sí? Y hace todos los pretextos y excusas posibles que pueden haber, ¿sí? Y por esa misma situación prefiero adelantarles este particular, muchachos, ¿ya? Eh, Gustavo Guillén, Zair Velasco, Fernanda Asas. O sea, ¿qué están esperando para encender las cámaras, señores? ¿Sí? Abogado, yo ahorita voy a poner a cargar mi computadora porque se me bloqueó ahorita y Y otra solo voy. cuestión, ¿y quién tenía que estar pendiente de esto de forma previa? Abogado, buenos días. Lo que pasa es que no sé qué pasó con la cámara de mi computador, no está funcionando. Reinicia la computadora. Yo voy a ver si por qué se estaba viendo y no sé qué pasó. Ya le voy a ver cómo le hago. Entonces, ustedes también ya me entienden, ¿no? Porque bien han de saber que van a existir personas que, que van a salir con excusas o pretextos de no haber desarrollado las actividades. ¿Sí o no? Ya. Eso es algo que ustedes ya lo deben incluso hasta prever. Y yo mucho más, ¿por qué? Porque yo ya he sido testigo de estas circunstancias, ¿ya? Pero ahí viene el problema, muchachos. Si Daniel tiene corte de energía hoy y no se conecta, ya Daniel va a tener que revisar por su lado la clase, ¿sí? Y de manera posterior, de la misma forma, Daniel va a tener que cumplir y desarrollar el test, ¿ya? Que Daniel, perdón que te tome de ejemplo, Daniel, que Daniel no se conecte a la clase, no es excusa para que no desarrolle el test, ¿sí? Ese sí es un tema que quería aclararles, muchachos, porque, como les digo, no, ustedes no son el primer curso, de hecho ya ahora sí van a tener pretexto y excusa para no conectarse un montón de estudiantes, pero como les digo, ya queda a consideración de cada uno de ustedes, ¿sí? Obviamente no les voy a obligar, pues, que si no tienen luz se conecten, pero como les manifesté, ustedes van a tener que revisar la información. Señor Baños, Luis, no sé si me podrá dar permiso para apagar un rato la cámara porque, o sea, me voy a cambiar el lugar para ponerle, o sea, a hacerle cargar al laptop. bueno, ya, entonces... esas son particularidades que debemos conocer, muchachos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, abogado. Sí, abogado. Bueno,
Perfecto, muchachos. Así me gusta que estén pilas. ¿Quién es presidente aquí? Gustavo, ¿verdad? Ya, Gustavo, informarás de este particular a todo el curso, ¿sí? Aunque de igual manera el video va a estar subido en la clase. Así que sí son cositas que debemos tomarlas en cuenta y en consideración. ¿Ya? Listo, abogado. Listo, gracias, Gustavo. ¿Qué más? ¿Qué más les iba a manifestar? Ya, pues muchachos, tenemos que acoplarnos ahorita a las urgencias. Sí, tenemos que ver los medios de solución en este sentido, en este aspecto de la crisis energética. Así que, por favor, eso sí, tendrán muy en cuenta de las actividades. No hay pretextos en el tema de las actividades, muchachos. ¿Sí? No hay pretextos. Muy bien. Ahora viene un punto importante. Yo les había manifestado, bueno, y nosotros ya nos percatamos, ¿no? Que en la semana número 1, por temas de falta de comunicación, que ustedes tal vez no tenían tanta familiaridad con la plataforma, que unas personas no tenían habilitado el aula virtual, que había otras personas que no solventaban el tema de matriculación, ¿sí? ¿Qué provocó? Que nos tuvimos que igualar, ¿verdad? Y yo por esa misma razón les había dicho que cumplan con las actividades fuera del horario de la asignatura. ¿Por qué? Porque yo tomo los test dentro de la hora clase, ¿sí? Es decir, en la segunda hora clase, mejor dicho, la segunda clase de la semana, que como ustedes viene a ser el miércoles, ¿verdad? Ya, ustedes hubiesen tenido que rendir el test los miércoles tenemos de 8 a 10, ¿no? Hubiesen tenido que rendir el test más o menos cuarto para las 10, ¿ya? Pero ahora ya se presenta este problema, ¿sí? Por lo que, ahí sí, Gustavo, vas a tener que hablar con tu curso porque van a tener que decidir un día y una hora para que rindan los test. Quiero que escojan un día y una hora en el que prácticamente todos tengan luz. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque si Jessie no se conecta, no voy a habilitar luego la prueba solo para ella, ¿no es cierto? O yo no voy a estar configurando la prueba de forma individual para cada uno de ustedes. Por eso mismo, van a tener el tiempo prudencial y de ahí Gustavo, en calidad de presidente, me va a informar cuándo les voy a tomar los test. ¿Sí? Yo ya les manifesté. Yo, de hecho, tomo los test dentro de mi hora clase, pero ya se nos presentaron estos inconvenientes y obviamente debemos tomar medidas emergentes en este caso, ¿no es cierto? Así que ustedes me van a tener que elegir un día y una hora, en este caso, para rendir el test. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Yo abogado. les pongo un ejemplo. Yo al menos del ciclo anterior, porque ya nos pasó lo mismo. Sí, también al inicio del ciclo anterior empezaron los apagones, se dieron todas estas circunstancias que nos imposibilitaron también tener un normal funcionamiento. Entonces, la salida que tomamos con todo el curso fue tomar los test los domingos a las 8 de la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo general los domingos a las 8 de la noche todos tienen luz. ¿Sí me hago entender? Hay Sí, una... listo. Yo ahorita les voy a dar la apertura a ustedes. Si no se ponen de acuerdo, yo más práctico les pongo los domingos. Pero aquí sí hay una cuestión. Serán compañeros. ¿Sí? Si hay personas que tal vez no van a tener luz, no van a decir, no, yo el domingo no, porque yo ya descanso. ¿Sí? O de igual manera cualquier otro día. Serán buenos compañeros, pónganse de acuerdo, apóyense entre ustedes y vean un día y una hora en la que todos puedan.
Como ya les manifiesto, les pongo un claro ejemplo, puede ser el domingo a las 8 de la noche. Yo al menos todos los domingos a las 8 de la noche rendían los test durante el problema de la emergencia eléctrica del ciclo anterior. ¿Qué pasó, señorita Abril? Dicen referente al test, usted a mí me había habilitado un test el 26 de septiembre a las 11 y No, a ver, no se adelante, no se adelante. Esperen, esperen. Yo, como les manifesté, ustedes debían rendir los miércoles, pero no van a hacerlo por el tema de la crisis energética. Ya, ahorita ustedes van a tener que coordinar en relación al test número 3. El uno y el 2 ya lo rindieron. Sí, es decir que del test 3 recién ahorita vamos a configurar nosotros de las fechas. Ustedes ya rindieron el uno y el 2, ¿no? No, abogado. No, ninguno. no, Ningún abogado, test. ninguno. A ver, ahí sí, lamento mucho, les voy a poner el test número 1 hoy y el test número 2 mañana. ¿Sí? Eso ya tiene que igualarse. Y yo sí, verdad, es un curso se me estaba pasando. Claro, lo tuyo los demás ya están igualados. Sí, abogado, eso le estaba diciendo porque a mí me había habilitado el jueves 26 el 2. No, no hay problema. Gracias, mejor, Arián. No caí en cuenta de esto. Este curso me ha estado faltando. Todos los otros cursos ya están, ya se igualaron ya. A ver, entonces de una vez ahorita mismo voy a dejar configurando. El test número 1 se va a habilitar hoy ¿a qué hora les pongo? A las 12, A Lisa. las 11. A las 12. A las No, no, 2. hermano. Les voy a poner a las 2:30 porque hasta que... No, Liz, más tarde. No, De 11 a 12 quedaría bien, No, dicen acá. Abogado, el test dura 5 minutos. Díganme No, una dicen más tarde. actividad. ya más tarde porque De 11 a 12, Liz. Dicen más tarde. ¿Qué parte del test dura 5 minutos? No me entendieron, ¿no? Ustedes van a tener solamente 5 minutos para dar el test. Ya, las 11. Entonces, ¿y si hacemos ahorita? pero los demás me han de haber revisado. Entonces no quiero causarles un perjuicio. Verá, les voy a poner, ay, qué va a ver, estoy llamando. Es Liz, que, dime. profe, es que también una pregunta acá, como no sé a qué hora se vaya la luz en la parte, bueno, donde yo vivo, entonces no sé a qué hora se me vaya la luz acá. Yo de lo que vi en las noches no hay cortes. Así que a No, las 8 de la ay, noche les voy a poner mejor. Sí, ahí mejor, porque sí, ahí ay, en sí, la profe, tarde estaba de Sí, 6. el abogado sería Ay, profe, factible a a mí las se 8 me de ve la a las noche. 7. sí, Ya. porque no, A las 8 sería, porque Dicen, a esa hora creo a mí no se se me van a ver. corta a las 8. No van a haber cortes. A mí se A me corta a mí, las 8, Lice. no, sí, sí va a haber cortes, abogado. En mi sector A las regresa la 6 luz a las 9. hasta las 8 se va a ir la luz aquí. Ahí está el problema. ¿Cómo hacemos? Yo no voy a Esto es tomar un relajo. test a cada uno de Es un los... relajo esto. Pongo a las 12, Lice. Y tus otros compañeros que no se conectaron. Solo estamos 44 y somos como 55. Porque dicen en la provincia Bolívar, según tengo entendido, se va de 12 a 5 de la tarde. Se va de 12, profe, se va de las 12. A 5 de la tarde. De ahí el test, digo, puede ser de 7 hasta las 8. Por Ambato se va en desde Río las Negro se 5 va de 7 a 12 de la hasta las noche, 10 de la noche. abogado. Ven, ahí tenemos un problema. ¿A qué hora les pongo? Yo digo de 11 a 2 antes que se vaya la luz en todas partes. Es que falta. Sí, Uy, Mate, no me entiendes, ¿no? No, es ¿Por que qué parte de que faltan sus compañeros no comprenden? O sea, no revisan el grupo de WhatsApp. Ya hay varias personas que ya no están conectados. Van a tener, les voy a dar chance. Ahí sí escojan y decidan. Confirma ahí en el grupo que tengas del curso, Gustavo,
habla sobre este tema. Me das cualquier razón para yo configurar los test. Sí, Sí, abogado, ya me voy a poner a muchas comunicar. gracias, Gustavo. Ya, entonces, ahí viene el problema, ¿sí? Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque yo, como les manifesté, yo no puedo estar habilitando el test de forma individual, ¿sí? Yo no voy a estar, es que a Jocelyn le llega a las 8 le voy a habilitar. A Melanie le llega la luz a las 10 le voy a habilitar. A Daniel le llega la luz a las 11 le voy a habilitar. Yo no voy a estar habilitando la plataforma cada rato, ¿sí? Por eso mismo les digo, pónganse de acuerdo. Estamos, muchachos. Ya les digo, qué lamentable este tema del país. Nos crea problemas absolutamente a todos. ¿Sí? ¿Y usted qué opina de esto, abogado? Que es lamentable porque si ya tienes idea, ya te percataste, ya te pasó, debes tomar acciones, pues. Pero si eres una planta que pasa simplemente armando relajo o peleándote con tu opositor por medio de redes sociales o están en las payasadas en las que se manejan, obviamente vamos a tener este tipo de resultados, muchachos. ¿Sí? Y ahora estamos pagando los platos rotos, lamentablemente. ¿Sí? Yo, como les dije en algún momento, pero hemos tenido 4 gobernantes que nos están, pero llevando al precipicio, ¿sí? Por eso ustedes también sean más conscientes, ¿no? No voten por caritas guapas, no voten porque es chévere, no voten porque es chistoso, voten porque sepan, porque tengan conocimiento y preparación, ¿sí? Eso es ser un actor político positivo y activo, ¿sí? Porque ya hemos visto que estos personajes llegan a través del populismo a ocupar cargos para los que no están preparados. Y ahí tenemos este tipo de casos, que como les digo, no es nada nuevo, porque ya desde el correísmo venimos viendo unas administraciones deplorables. Y lo triste es que tenemos que buscar, espero que la gente sea racional, que busque nuevas opciones y ya no incurre en el voto en favor de ninguno de esos dos. Pero lamentable. Eso, Daniel, triste. Pero como les digo, esto ya se dio. No es que recién está pasando, pero como siempre estamos acostumbrados a que den patadas de ahogado. Ya cuando el daño está hecho, tratan de buscar soluciones. Sí, y ahí Y, viene. y creo que somos el único país, creo, que está con esos problemas. O sea, ¿qué te diré? Es que, como te digo, a veces las pésimas administraciones tienen este tipo de resultados. Cuando no se hacen las cosas como se deben, ya cuando el daño está hecho o el mal está causado, recién buscan salir. Sí, que yo recién estaba escuchando que ya van a tomar acciones que bombeando las nubes, que eso debían haber hecho desde hace rato, ¿sí? No ya cuando estamos fregados, por decirlo así, pero ahí está. Lamentablemente, como les digo, las pésimas administraciones que hemos tenido y que continuamos teniendo. Yo sí tengo la esperanza de que el próximo año se dé alguna sorpresa, pero que ninguno de estos dos personajes vaya a continuar en el poder. Bueno, eso muchachos por el momento.
En este sentido, como les digo, vamos a la oratoria, en este caso, sobre lo que nos compete y nos concierne de forma directa. ¿Sí? Y para que tengan constancia ustedes también, ya están con asistencia todos, ¿sí? Ya que con lo que les manifesté, no me resulta necesario tomar lista, ¿sí? 23 y aquí está la asistencia de todo. Y tendrán en cuenta esto para que luego no existan problemas o inconvenientes. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lice, Dime. ¿será que nos puede habilitar desde hoy a las 11 de la mañana hasta Tania, las no, 12 de la noche? no. ¿Qué parte de que van a tomar una decisión en curso no me comprendes? Estábamos conectados 43 personas y es un curso como de 60. O sea, tú quieres causarle un perjuicio a tus compañeros. Ya. Entonces, ya les manifesté este particular, por favor, ténganlo en cuenta y tómenlo en consideración. Ya de forma interna ustedes decidirán, ¿sí? Pero aquí sí tenemos que decidir. Tres cosas, Gustavo. Uno, ¿cuándo les tomo el test número 1? Dos, ¿cuándo van a dar el test número 2? Y la tercera, de aquí me van a establecer un día específico para dar los tests. Que yo creo que, como les dije, prefiero que sean los domingos a las 8 de la noche porque a esa hora todos tienen luz. ¿Sí? Así que eso lo pongo en consideración para todos y cada uno de ustedes, muchachos. ¿Estamos? Muy bien. Como siempre, es un gustazo volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la clase y de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica, muchachos. En este caso, nosotros vamos a seguir observando los temas correspondientes a la asignatura. Quiero que presten atención. Vamos a estar pilas. Yo, como les dije, en este caso vamos de forma puntual, vamos a conocer mucho más sobre lo que corresponde al origen de la oratoria, dónde aparece, dónde se da. Incluso vamos a ir revisando quiénes han sido sus precursores, por el mismo hecho de que debemos tener en cuenta y en consideración que hasta el día de hoy siguen implementándose conocimiento y sigue siendo de un uso elemental, en este caso, de forma puntual, directamente lo que nos concierne a nosotros en el ámbito de la profesión de un abogado, ¿sí? En las funciones que ya cumplir un profesional del derecho y que por esta misma razón, todos y cada uno de ustedes va a requerir, en este caso, que conozca, ¿sí?, los orígenes, las bases que forman parte de, ¿ya? Y vamos a ir analizando cada uno de los puntos, incluso para que ustedes vayan teniendo en cuenta estos factores. Un punto, algo particular que sí les comento. Leerán bien, ¿sí? Leerán bien. ¿Para qué? Para que no existan dudas. Entonces, siempre es importante que ustedes vayan conociendo estas puntualizaciones de manera precisa, correcta y adecuada. Sin más, como les había manifestado, dentro de la presente semana nosotros vamos a tratar sobre el origen de la oratoria, ¿sí? Origen que nos va a permitir descubrir cómo, dónde y para qué aparece en sí el desarrollo de esta disciplina como lo es la oratoria, ¿sí? ¿Quiénes la utilizan? ¿Con qué propósitos aplicada? ¿Sí? Y que en sí a ustedes también los diversos puntos van a requerir ir asimilando esta información, estas implementaciones, que como van a darse cuenta, diversos precursores
diversos estudiosos en varias ramas fueron aportando con sus conocimientos de una manera mucho más puntual y particular, ¿sí? Por esa misma razón, ¿qué es lo que vamos a lograr nosotros con la presente clase? Vamos a permitir a los estudiantes el conocer los orígenes de la oratoria, ya que es necesario aprender sobre las bases concernientes que han permitido el desarrollo de la misma, como de igual manera sus más grandes precursores. Muchachos, siempre debemos nosotros tener en cuenta que es necesario conocer las bases, ¿no? Los cimientos que permitieron en lo posterior seguir desarrollando, en este caso, la oratoria, ¿sí? Que de igual forma, como les había manifestado, hay grandes personajes, incluso filósofos, estudiosos de varias áreas, ciencias, materias, que fueron aportando sus conocimientos, sus técnicas, incluso hasta sus propios contenidos en relación a este tema en particular, ¿sí? Por eso mismo vamos a ir revisando de forma muy puntual para que ustedes puedan asimilar estos conocimientos que, como ya se los he dicho, son básicos y que a su vez nos van a permitir en este sentido eh, esclarecer cierta información, ciertos puntos, ciertos datos y con ello tener una mejor comprensión de estos temas. Y en sí, de hecho, para que ustedes puedan conocer mucho más en lo que corresponde la asignatura, ¿sí? Origen de la oratoria. La oratoria está relacionada estrechamente con el ser humano porque la palabra se considera como un punto relacional entre los sistemas de comunicación, ¿sí? En este sentido, la palabra es el medio por el que el ser humano llega a transmitir, ¿sí? Ideas, ideologías, pensamientos, sensaciones, sentimientos con su entorno. Nosotros debemos tener en consideración que el ser humano es social por naturaleza, ¿sí? Por esa misma razón nosotros estamos acostumbrados a vivir en grupos, ¿no? ¿Sí? En relacionarnos con nuestros pares, en tener este tipo de conexión, de intercambio de datos e información en lo concerniente a todos estos medios hablados, ¿sí? Que obviamente está conformado también por signos lingüísticos que nos permiten a nosotros, en este caso, llegar a crear este tipo de sistemas de comunicación, ¿verdad? ¿Sí? Por eso mismo, la oratoria está relacionada de forma muy estrecha con la palabra, ¿sí? Al ser este conducente y este medio que nos va a dar a nosotros la apertura para que podamos seguir desarrollando de manera completa y adecuada la comunicación social de una persona. Afortunadamente, se considera como un apoyo muy importante para las diferentes y diversas religiones. Una muy atractiva cita de Horacio nos establece: al igual que los bosques mudan sus hojas cada año, pues caen las viejas, acaban la vida de las palabras ya gastadas, y con vigor juvenil florecen y cobran fuerza las recién nacidas. Renacerán vocablos muertos y morirán los que ahora están en boga, si así lo quiere el uso, árbitro, juez y dueño en cuestiones de la lengua. ¿Cuál vendría a ser una interpretación de ustedes en este sentido, de esta cita de Horacio? Una de esas interpretaciones vendría a ser abogado sobre el pasar del tiempo, que comienza tiene su final.
Ya, pero verás que aquí nos está manifestando algo mucho más profundo y ustedes se van a ir dando cuenta de aquello, ¿no? Si bien es cierto, nosotros a través del transcurso del tiempo vamos adoptando ciertas características, como lo manifiesta aquí, ¿no? Que dice que ahora están en boga, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se están aplicando en la actualidad, ¿no es cierto? Pero de igual forma, hay medios de comunicación que florecen, que nacen, ¿sí? Y otras que van perdiendo en sí este sentido de actualidad y se vuelven vocablos muertos, ¿no? Pero que, de hecho, nosotros por el mismo sentido amplio de la palabra, no quiere decir que desaparecen, sino que pueden llegar a implementarse según, en este caso, según el desarrollo de pensamiento que se esté llegando a establecer en el momento en el que lo estamos poniendo en práctica. ¿Sí? Por eso aquí, miren, nosotros tenemos claro que se va a usar dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Según los intervinientes, ¿sí? Según el medio en el que nosotros lleguemos a emplear este tipo de vocablos, de palabras, de medios comunicacionales. Es por eso que tenemos muchísimos entornos en los cuales se llega a, a emplear la oratoria. Ya estábamos viendo, ¿no es cierto? Ya revisamos unas tipologías de la oratoria en los que nos permitían observar a nosotros que en sí esta oratoria viene a aplicarse en muchísimos escenarios de la vida humana, pero que dependiendo de cada uno de ellos, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los medios, dependiendo del público, del interviniente, nosotros vamos a tener que emplear, ¿sí? La forma comunicacional adecuada. Por el mismo hecho de que, dependiendo de aquello, nosotros vamos a tener que organizar y estructurar la información y el contenido que vamos a dar a conocer. La última cita quiere expresarnos que la lengua es como las hojas que caen de los bosques cuando pierde su juventud. Es una metáfora indirecta que tiene como propósito de describir la lengua de una manera mucho más lingüística. Es decir, que incluso, muchachos, aquí, a través del paso del tiempo, se van creando directrices, ¿verdad? Se van implementando lineamientos o van apareciendo incluso hasta técnicas que nos van a servir dependiendo de la circunstancia como se los había manifestado, ¿sí? Puntos necesarios que nosotros vamos a tener que ir descubriéndolos y vamos a tener que ir aplicándolos dependiendo de los escenarios, de los entornos en los que vamos a emplear esta lengua, ¿no? Este medio comunicacional y que va a ser el camino para darnos a entender o a comprender por los demás. Según los historiadores de enseñanza de la retórica, tiene raíces desde el siglo V antes de Cristo en Siracusa. En esta época la palabra tenía una gran importancia y atracción mágica, una atracción de crear conocimientos, como lo vamos a seguir viendo, ¿sí? En esta época en particular, empiezan a surgir pensadores, ¿sí? Filósofos, personas dedicadas al estudio de las ciencias, que a través de esta retórica, que recuerden que la retórica eran estos lineamientos, estas directrices, estas normas que nos permitían a nosotros dar a conocer estos mensajes dependiendo del entorno, ¿sí? Empiezan a surgir, empiezan a desarrollarse de una forma mucho más completa en el ámbito oratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo van a ver, este va a ser uno de los medios en los cuales van a impartir conocimientos. Ellos van a dar a conocer información o datos, ¿sí? En relación a los conocimientos que ellos han venido adquiriendo y al desarrollo cognitivo que de igual forma han creado en este caso, dependiendo del propósito que cada uno de ellos tenía, ¿sí? Por eso mismo ustedes se van a dar cuenta que
Cada uno de los precursores va sumando y va aportando de cierta manera datos particulares, ¿sí? Específicos en relación a sus consideraciones, ¿sí? Que esto permitía de igual forma que se siga sumando técnicas en el momento, en lo concerniente al desarrollo oratorio. Alrededor del siglo XXI, los medios de comunicación, tales como la televisión, el Internet, ¿sí? Tienen una inmensa influencia sobre las mentes humanas y sobre sus comportamientos. Pues la palabra se considera como fuerza, como afirmaba Plutarco. Para saber hablar es preciso saber escuchar. Porque en este caso, muchachos, nosotros aprendemos muchas veces escuchando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Nosotros debemos saber escuchar para poder asimilar estos conocimientos y que en lo posterior van a ser medios para nosotros transmitir o retransmitir algún tipo de aprendizaje. Esta cita quiere expresar que la comunicación entre las dos personas requiere una profunda intención. Por eso, para realizar esta comunicación, es imprescindible saber escuchar para poder seguir la conversación. ¿Por qué? Porque si ustedes no me atienden y yo les hago una pregunta, ¿cuál va a ser la respuesta? No vamos a tener una respuesta. No sé por qué no toman atención. O me van a dar una respuesta incorrecta, ¿no es cierto? Que no tenga absolutamente ningún tipo de relación sobre lo que estamos tratando. Y aquí nosotros ya hemos hablado del intercambio de datos, ¿sí? Esta interrelación comunicacional en la que intervienen un emisor, un receptor, y que dependiendo de ello incluso pueden llegar a retransmitir la información en un medio infinito de comunicación. ¿Sí? Por eso, muchachos, ustedes en primer lugar deben aprender eh, y deben saber escuchar, ¿sí? Deben saber escuchar. Y que ese también va a ser el medio para que aprendan y que de igual manera ustedes puedan realizar un intercambio de comunicación apto y correcto. Principios. La oratoria tenía lugar en Sicilia y se desarrolló en Grecia. Fue un instrumento de poder político, ¿ya? Ustedes tal vez en algún momento de su preparación académica o tal vez en películas o tal vez de algún otro medio, llegaron a ver que en Grecia existían unos espacios en los que se reunían los sabios o los representantes del pueblo, en este caso, para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Se han visto eso? Supondría, ¿verdad? Es por esto mismo, muchachos, porque aparece la oratoria como un instrumento de poder político, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de esta oratoria se podían dar a conocer formas de pensar, planteamientos ideológicos e incluso que en lo posterior permitían llegar a consensos en el ámbito político, ¿sí? Es decir, que en la toma de posiciones, de decisiones, perdón, que en las cuales repercutía de forma directa en el pueblo, ¿sí? Muy bien. Realmente
Muchas gracias. Perfecto. La oratoria tiene lugar o bien está utilizada de manera concreta, ya que es cuando la lengua escrita se mantiene como punto de partida de diversos estudios, ¿sí? Los inicios de esta última no es precisa, porque muchos autores y especialistas en la materia tienen puntos de vista diferentes y destacamos unos puntos. La lengua hablada es el uso directo de una facultad humana, ¿sí? Y con ello una acción, mientras que la escritura alfabética inventada 700 años antes de Cristo es una tecnología. El hombre, desde su aparición en el planeta, ¿sí? Buscó los medios de darse a conocer, ¿sí? De darse a entender, perdón. ¿Sí o no? Por el mismo hecho de que yo les había manifestado, el hombre es un ser social por naturaleza. Por eso recuerden que en un principio el hombre vivía en grupos humanos, en hordas, ¿verdad? Vivían en grupos que ya venían creando ciertas sociedades. Y por esta misma razón, ellos tenían que darse a entender con sus semejantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para incluso tener un buen desarrollo, una buena organización. Es por ello que la lengua hablada es esta facultad humana con la que nosotros contamos y que de hecho nos diferencia de todos los otros seres que habitan este planeta. ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos hablando de una escritura, esto es mucho más complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como lo manifiesta, ya se vendría a considerar incluso hasta una tecnología la escritura, por el mismo hecho de su contenido, por la misma forma de cómo se requería crear, en primer lugar, signos lingüísticos, ¿sí? Que a su vez iban a conformar un medio comunicacional mucho más avanzado. ¿A qué me refiero con signos lingüísticos? ¿Qué consideran ustedes que son los signos lingüísticos? Como palabras claves o no. O sea, Que nos podemos de hecho, expresarnos. perdón, levantarán la mano para intervenir, por favor, muchachos. ¿Sí? En ese sentido, incluso es una mínima expresión de lo que manifestó Wendy. Cuando hablamos nosotros en este caso de signos, estamos hablando de las letras, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si no contamos con letras, podríamos establecer este tipo de textos? Obviamente no, ¿sí? Pero entonces en este caso, imagínense la complejidad de plasmar algo de forma oral a escrito, ¿sí? Tuvieron en este caso que desarrollar este tipo de escritura alfabética con el propósito de que de plasmar lo hablado a una manera perdurable como lo es lo escrito. Se califica la escritura como tecnología y no solo como técnica. Lo que diferencia las dos es que la técnica es el punto esencial de un objeto para resolver problemas, mientras que la tecnología es un punto de partida de diversos pensamientos. Corax fue la principal personalidad que enseña a los ciudadanos a hablar bien, evitando el miedo y la vergüenza. Ya con el desarrollo de estos medios comunicacionales, empiezan a aparecer pensadores que, como les había dicho en un punto de partida, con el propósito de transmitir conocimientos, de enseñar, ¿sí? De transmitir sus descubrimientos a través llegan a utilizar la palabra hablada para que para dar a conocer esto a un grupo de personas, como no son los ciudadanos, ¿verdad? En este sentido, ya Corax se plantea el enseñar a la sociedad en la que se desenvuelve
cómo tienen que hablar de forma correcta, incluso perdiendo aquí a la vergüenza, el miedo escénico, y dándoles incluso otro tipo de directrices que en sí llegan a repercutir de forma directa en los mismos, ¿sí? Es como que Coras les empezó a dar una clase de lenguaje y comunicación en su época, ¿no? Que resulta totalmente esencial en este caso para que ellos puedan seguir adoptando estos hábitos comunicacionales correctos. Atenas. En Grecia había una ciudad agradable conocida por sus diversos paisajes y tradiciones. Su historia extiende más de 3000 años, pues esta se llama Atenas, que se considera como un lado muy bello para la utilización de la retórica. ¿Sí? En el siglo V, que es un siglo de florecimiento de la oratoria y extensión inmensa de la sociedad, era lleno de oradores. Pues estos oradores tenían diversas especialidades como la política, la religión, la economía, ¿sí? Y cada uno de ellos se encarga de atraer a su público sobre cada asunto. Es lo que les decía, ¿no? Hay varios pensadores o estudiosos en diversas ramas que ellos, por el mismo hecho de transmitir sus conocimientos, de impartir aprendizajes, empiezan a utilizar y a desarrollar ¿qué? La oratoria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dar a conocer e incluso de atraer al público que le compete a cada uno en sus diversas áreas, ¿sí? Es por ello mismo que la oratoria en este siglo, en el siglo V, ¿sí? Empieza a tener un alcance mucho más amplio y que como lo vamos a seguir observando, se desarrolla de manera mucho más amplia, ¿sí? Más grande, dependiendo del público y de las enseñanzas que impartían cada uno de ellos. En el lado político, habían regiones de Grecia que tenían una relación inmensa con la oratoria política, como Atenas, Tebas, Esparta. Es decir, ya en circunscripciones territoriales más amplias, se llega a aplicar y a emplear la oratoria política. ¿Sí? Como les había manifestado, con el propósito de dar a conocer ideologías, de llegar a plantear proposiciones, de llegar a consensos, ¿sí? Con todos los intervinientes dentro de estas áreas específicas como son en el ámbito político. La retórica tenía una relación favorable con la poesía y considera a la filosofía como una materia educadora. Había una especialidad en aquel siglo que se llamaba logografía. ¿Saben qué es la logografía? A ver, ¿alguien sabe lo que es la logografía? A ver, la logografía era una profesión en primer lugar. Eh, Creo que es la que estudia y analiza la elocuencia. Un sistema de escritura podría ser. Ya, Algo como símbolos y caracteres. ya. Bueno, en este sentido sí vienen a ser estas expresiones mínimas, ¿no? Del desarrollo escrito en este caso, que ya va desarrollando de mejor manera los lineamientos, las directrices, con el propósito de tener una buena comunicación, ¿sí? Pero aquí también existía una profesión, ¿sí? Que los logógrafos dedicaban, en este caso, su tiempo a redactar discursos para otras personas, ¿sí? Es decir, estos logógrafos son quienes empiezan a estructurar discursos, en este caso, utilizando ya los medios escritos que se van aplicando y se van desarrollando en esta época de forma muy puntual. Los sofistas, en el año quinto antes de Cristo, había un movimiento que tiene lugar
en Atenas y tenía un papel primordial. En nuestro lenguaje cotidiano bien actual, había una palabra denominada sofisma, que se utilizaba para describir una idea. Pero en sí, los sofistas son profesores de artes tales como la matemática, la retórica, la geometría y la astronomía. La característica que puede describir a los sofistas es que los puntos centrales de sus ideas están resumidos en discursos breves para ser grabados en la mente. De forma mucho más puntual, los sofistas son profesores en las diversas áreas de ciencias. Sí, esto debemos tenerlo claro. Los sofistas son profesores que imparten y dan a conocer sus conocimientos a los demás. Pero aquí empiezan a aparecer ciertos puntos importantes. Miren, ellos creaban o transmitían estos puntos centrales de sus ideas en discursos resumidos, ¿sí? Porque aquí ya podemos observar una pequeña estrategia de transmisión de información. Ellos, ¿para qué creen ustedes que transmitían este tipo de discursos breves? Para que sean comprendidos, ¿verdad? Ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces cuando se extiende demasiado un tema o cuando no se es muy concreto sobre lo que se está tratando, se pierden, ¿sí? O no asimilan la información que están recibiendo. Entonces, en este caso, los sofistas, al ser profesores, ya empiezan a crear técnicas y medios de comunicación en la que permite que el público al que se están dirigiendo pueda asimilar de mejor manera sus aprendizajes. Había ciudades en Grecia que estaban muy influidas por sus antepasados y tenían unos pensamientos delimitados bajo unas tradiciones que no les permitían hacer lo que querían. Pero con la llegada de los sofistas todo cambió. Empezó a surgir la democracia, porque como nosotros ya vimos, con el desarrollo de la oratoria se van aplicando y se va incrementando la práctica política, ¿no? Y que en este caso la democracia es uno de los elementos primordiales, en este caso, para que pueda llegar a existir una buena administración y una buena representación del pueblo en estos ámbitos. Cada uno tenía el poder de expresar sus ideas de manera estadística y libre. Es decir, que incluso se va ampliando la mente, se van ampliando las perspectivas y los entornos en los que llegan a desarrollarse estas ideologías planteadas por los sofistas. ¿Sí? Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí.